Y vamos a arrancar con el tema del cannabis, el cannabis medicinal, lo que es legal y lo que aún siendo legal hoy genera algunos inconvenientes en la práctica. Estamos con Fabián Peralta, integrante de Miradas y referente de políticas de drogas, Jorgelina Paciaroni, farmacéutica de la Unidad de Optimización Farmacoterapéutica de la UNR, y el profesor Esteban Serra, investigador del IBR CONICET. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, decía yo, no sé, Fabián, si querés agarrar la posta a vos, el tema de lo que es el marco legal y después lo que es la práctica y los inconvenientes. Sí, la verdad es que nosotros hace 2 años tenemos una ley nacional, que es una ley que quedó muy a mitad de camino. Es una ley, primero, que establece el uso del cannabis para una sola patología, que es la epilepsia refractaria, y también una parte importante de lo que era la ley, que le daba un protagonismo y un rol central a los laboratorios del Estado, y al CONICET y al INTA como organismos del Estado que pudieran apoyar todo el desarrollo de una producción e investigación estatal. Esa parte de la ley ha quedado prácticamente sin ningún tipo de desarrollo. Sí, la reglamentación de la ley de hecho es parcial, con lo cual tenemos una situación que es un poco paradójica, porque yo creo, y lo charlábamos recién con el profesor Serra, estamos casi peor que si no tuviéramos ley, porque la ley termina siendo, incluso las madres con las cuales hemos podido charlar, todas nos dicen, estamos peor ahora, el proceso es muy burocrático, tenemos una situación de aceite estandarizado, y la verdad es lo que festejamos en su momento, celebramos la sanción de la ley, pensábamos que íbamos a tener la posibilidad de tener un Estado mucho más activo, que además hace a que el acceso al cannabis medicinal sea democrático y sea para todos aquel que lo necesita. A nivel provincial tenemos una ley que sí es más amplia en cuanto a las patologías que aborda el cannabis medicinal, pero bueno, dependemos de el gobierno nacional, incluso el laboratorio de la provincia de Santa Fe, que es un laboratorio muy prestigioso, de mucha trayectoria. Hace ya 1 año y medio pidió autorización para poder importar flores de cannabis para investigar y desarrollar, producir los medicamentos, y esa solicitud nunca fue aprobada, en realidad nunca fue contestada, tampoco fue rechazada. Ahora está el gobierno de la provincia intentando, firmó un acuerdo con el INTA para exponer un predio donde se pudiera cultivar. Todo esto termina en el Ministerio de Seguridad, quien tiene que dar la última autorización, y estamos, como dije antes, ya hace 1 año y medio en una situación de inacción. ¿Para qué se utiliza el cannabis? A ver, porque acá digo, está aprobado para algunas patologías muy puntual, pero hay muchísima gente que lo utiliza para otras cosas. Bueno, Dolores, sí, la aprobación formal y reconocida incluso a nivel internacional es la epilepsia refractaria, ¿no es cierto? Incluso los medicamentos aprobados, digamos, medicamentos de síntesis o medicamentos hechos por laboratorios reconocidos y que superaron todas las instancias requeridas para un medicamento, digamos, de investigación, son para epilepsia refractaria y para la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. Esas son las autorizaciones, digamos, que tenemos como formales o como primordiales. Mientras que la realidad es que el mayor uso que se da es en dolor crónico. O sea, la población en general lo usa para dolor crónico. Y bueno, si bien también hay investigación al respecto, los ensayos clínicos son menos en relación a dolor, pero sin duda es lo que más se usa. Después, bueno, en Parkinson, no para el Parkinson en sí, pero sí para la espasticidad asociada al Parkinson. No es tan efectivo en dolor agudo, es decir, es una herramienta muy útil para muchas situaciones, pero tampoco es la panacea que lo cura toda. Esa idea de que la gente busque cannabis para absolutamente todo, tampoco es real. Como ocurre con cualquier otro tipo de medicamentos o aceites, digo. Sí. Depende de la patología. Sí, en realidad, como ocurre con cualquier otro medicamento para todo, desde la parte de seguridad, de efectividad, adherencia. Es más, creo que a lo mejor al cannabis le estamos pidiendo más que a cualquier otro medicamento o a cualquier otra molécula. ¿Por qué no es lo mismo cualquier tipo de aceite? Digo, dependiendo de con qué flor se haga, digo, no es lo mismo. Las madres que cultivan, nosotros hemos tenido acá más de una vez
a mamás que tienen chiquitos con discapacidad, con convulsiones, que sacaban distintos tipos de aceites. Sí, en realidad las plantas son, como todas las plantas, hay una variabilidad natural y además también impulsada por el inbreeding, por la cruza y la selección que se fue haciendo con distintos objetivos. En un periodo con un objetivo más recreativo y en estos últimos años con un objetivo más medicinal. Y además las mismas plantas, aún con una genética similar, son sensibles a las condiciones de crecimiento. O sea, con determinadas condiciones pueden producir proporciones diferentes de los distintos cannabinoides, y no solo de los cannabinoides, sino de los terpenoides, de los terpenos. Hay otros compuestos en la planta que forman lo que se llama el efecto séquito, que también hoy se está viendo que hacen un poco al efecto medicinal de estos preparados. El tema de los dolores me decía que es lo que más se utiliza en general. Sí, por lo menos nosotros, o sea, yo trabajo particularmente en un servicio que está abierto a la comunidad, que es la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia. Es un dispositivo que depende de la universidad y del Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción, en donde trabajamos en realidad en contención, asesoramiento a pacientes que utilizan todo tipo de medicamentos. Creo que en alguna oportunidad ya estuvimos aquí contándote también. Bueno, y cuando empezó a aparecer este consumo particular, es decir, al principio teníamos, y esto mucho anterior al boom mediático, te estoy hablando de por lo menos 4 años atrás, claro. Cuando empezó a aparecer un aceite, 2 aceites, 3 aceites, nos dimos cuenta bueno, que era un consumo al que había que prestarle atención y que si tampoco queríamos abandonar lo que más allá del objetivo, la misión y la visión de la UOF es el espíritu, no teníamos que abandonar ese espíritu de contención a pacientes. Bueno, cuando empezamos a hacer ese seguimiento, sin duda la mayor cantidad de consulta y la mayor cantidad de pacientes que lo están utilizando y a los cuales nosotros estamos haciendo ese seguimiento lo utilizan para dolor. Dolor crónico básicamente, que es otra condición del dolor. El dolor crónico se transforma en una enfermedad en sí misma, la que subyace en un montón de situaciones en la que justamente el cannabis parece ser muy útil. ¿Cuándo hablas de un dolor crónico? ¿Lo tenés que tener durante un cuánto dolor crónico tiempo? Tiene que durar más de 3 meses, o sea, hay una serie de cuestiones que marcan lo que es un dolor crónico a diferencia de un dolor agudo. Y ya te digo, subyacen un montón de cuestiones al dolor crónico. De hecho, el 70% de las personas que padecen un dolor crónico calificarían, por ejemplo, en una encuesta de estrés postraumático. Es decir, podría considerarse ese dolor como un trauma. O sea, como pacientes que padecen un estrés postraumático por dolor. Y ya te digo, hay cuestiones que subyacen al dolor, como es la falta de descanso y un montón de otras cuestiones en las que el cannabis parece ser mucho más útiles que como analgésico en sí mismo. No es un analgésico potente, pero sí es una medicina complementaria que se asocia muy bien. Por ejemplo, la cuestión más probada que tiene es la posibilidad, ¿no es cierto?, de reducir la cantidad de opioides. O sea, pues se puede reducir la dosis de opioide hasta la mitad, con lo que significa, ¿no es cierto?, cuando vos tenés un paciente tratado con morfina, poder reducir esa dosis hasta la mitad. Iba a decir algo. Sí, en realidad la mayoría de estos dolores son de origen neuropático, o sea, no son de origen mecánico, los que tienen una respuesta aparentemente más positiva. Y muchos tienen que ver con dolores, vamos a decirlo así, de la vejez, dolores que van apareciendo con el tiempo, con el desgaste, con lesiones neurológicas menores, que tienen que ver con la edad. Y nosotros también, bueno, compartimos un poco con la UOF la muestra que nosotros analizamos, que es un poco más amplia, pero está un poco menos caracterizada, pero también vemos un 70% de personas que son adultos y adultos mayores que consumen derivados canábicos para aliviarse situaciones de dolor. ¿Cuáles serían los dolores asociados a la vejez? ¿Qué tipo de dolores? Los dolores articulares. Articulares. Los dolores articulares, los dolores, sí, sobre todo los dolores articulares. ¿Y cómo utilizas el aceite de cannabis? ¿Te lo frotás? No, bueno, comés? a ver, lo que nosotros vemos más que nada en el medio es el consumo por vía oral, que en realidad tendría que ser sublingual,
Pero bueno, hay también algunas cremas. Nosotros no vemos llegar mucho al servicio, no sé ustedes. Sí, hay. Lo que pasa que, bueno, es más errática, ¿no es cierto?, la absorción, no es un producto... Si por vía oral cuesta caracterizar, digamos, la dosis, imagínate por una... Pero aparte, un poco lo que decía Jorgelina, el dolor crónico tiene todo este circuito de la gente que le duele, que porque le duele no duerme, porque no duerme tiene mal humor, porque tiene mal humor se pelea con la familia, porque se pelea con la familia le duele. Y cualquiera de todas esas situaciones, o sea, si la persona mejora en la calidad del sueño, mejora en el estado de ánimo, en general todo eso redunda en una mejora de la situación. ¿Un dolor crónico se puede curar? Y depende a qué está asociado. Por ahí si es un dolor neuropático o asociado, por ejemplo, no sé, a una neuropatía diabética, difícilmente sea un dolor curable. Probablemente sea un dolor que haya que aprender a convivir y tener también expectativas. A veces pasa también que los pacientes que llegan, te das cuenta que no están contenidos por el sistema de salud. O sea, no tienen una expectativa realística de lo que tiene que ser, de lo que va a ser ese dolor. O sea, saber qué esperar. Ese paciente como que al que le falta información, al que no está lo suficientemente comprometido con su dolor, o muchos casos de pacientes que buscan cannabis y nunca hicieron tratamiento del dolor. Nunca tomaron un paracetamol. Nunca hicieron una consulta con un especialista del dolor. Entonces te hablan de un dolor tremendo, crónico, insoportable, que ya no saben más qué utilizar, pero nunca hicieron una consulta con un especialista del dolor. O sea, no hicieron tratamiento del dolor o hicieron tratamiento del dolor incompleto o no adhirieron. Porque, por ejemplo, hoy por hoy ya se sabe que hay determinadas cuestiones, por ejemplo, que a un opioide la mayoría de las veces vas a tener que asociarle algo para controlar las náuseas y la constipación. O sea, muchos pacientes llegan al opioide y le falta el resto de la información, entonces no adhieren a ese tratamiento. O sea, hay como también una gran circulación de información, desinformación y de atención, desatención en los pacientes que tienen dolor crónico y que tienen un circuito permanente por los distintos servicios de salud. Después le voy a preguntar por el tema de los médicos clínicos y esta mirada general. Cuando vos decís si tomas un opioide te puede generar constipación, pero es otra pregunta que quedó, pues ¿por qué todavía tenemos esa mirada en algunos sectores crítica sobre el tema de la utilización del cannabis? Cuando hay una cantidad, por ejemplo, de aceite de otras plantas que no pasa nada. Ahora con esto necesitas una legislación, necesitas una regulación, te aprueban la utilización del cannabis para algunas cuestiones y para otras no. Obviamente hay una cantidad de prejuicios y también hay definiciones políticas, algunos decisores políticos que abonan, digamos, esta forma de pensar. Yo creo que en los últimos años, en los últimos 5 años, por decir, se ha avanzado muchísimo. Sí. Creo que las madres en esto han hecho un trabajo formidable porque la verdad es que cuando uno escucha un testimonio y una madre dice antes no me miraba, no se reía, no se enojaba, no dormía él y no dormía la familia, mejoramos la calidad de vida de él y de toda la familia. Antes tomaba una cantidad de fármacos que se redujo sustancialmente. Ante ese testimonio realmente es inatacable, pero además, como decía tanto Jorgelina como Esteban, también la cantidad de gente adulta mayor que lo utiliza también porque esto fue corriendo de boca en boca, hace que todos estos mitos por ser una planta, una sustancia que hoy está dentro de las clasificadas como ilegales, se vayan de alguna manera destruyendo, se vayan desapareciendo, vayamos poniendo el tema en un marco de racionalidad, en un marco de sensatez, porque acá lo que hoy tenemos, básicamente la Ley Nacional de Drogas, que cumplió en estos días 30 años de haber sido sancionada, es una de las pocas leyes con un tema tan de agenda que en 30 años no se modificó en nada. Una ley que hoy sigue poniendo a una madre que tiene 3 o 4 plantas en su casa en el mismo rango que un narcotraficante. Una cuestión absurda, ridícula, pero que hoy está pasando. Estas cuestiones me parece que hacen que mucha gente revise su propio pensamiento y diga, no, esto que decís vos, ¿por qué no se puede utilizar una planta que tiene claramente beneficios para algunas patologías,
que como bien decía Jorgelina, no es la panacea ni es la solución a todo, pero es un elemento más que un médico puede tener en cuenta para complementar un tratamiento o para hacer uso si lo cree necesario, y que hoy está en una situación gris, en buena parte de clandestinidad. La gente muchas veces, nosotros hicimos un relevamiento sobre usuarios y más de la mitad, cerca de la mitad, 50,5% lo compra muchas veces sin saber a qué compra, a quién le compra. Entonces esa es la situación que un Estado serio no debería tolerar. Bueno, sí, un Estado serio no debe... Vos dijiste sensatez, la palabra sensatez. Hay mamás que tenían chiquitos con convulsiones severas, que comenzaron a utilizar el cannabis, que los chiquitos en algunos casos dejaron de convulsionar y así todo tuvieron que recurrir a la justicia. Sí, en uno de los casos tuvieron un allanamiento en su domicilio. Sí, nosotros tenemos acá en Rosario el caso de las madres que se plantan, que fueron a la justicia, que la justicia en primera instancia hizo lugar al amparo, que paradójicamente la Secretaría de Salud apeló ese amparo, ahora están en la Corte Suprema esperando esa resolución, pero la verdad que el fallo Secretaría de Salud de la Nación. Sí, de la Nación, claro. Lo que antes era Ministerio, ahora devaluó a Secretaría. Digo, el fallo de la jueza Ramberry, la verdad que es impecable y es para leerlo y creo que esa es la postura que la justicia debería atender ante una situación que tiene que ver básicamente y estrictamente con el derecho a la salud que tienen en este caso los chicos, pero que necesitan poder ejercer cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. Se quedaron mirando los dos cuando yo dije lo del médico clínico o clínico generalista. Yo no lo sé si es que falta por ahí cuando tenés un paciente ampliar toda la información o bajarla toda, pero uno se acuerda del viejo clínico de familia que tenía un panorama general de lo que era el estado de salud y la historia y la referencia. Sí, también tenía una cantidad limitada de fármacos para usar y ahora también tenés una oferta o una disposición, te diría, hasta innecesaria de un montón de cosas. Manejar la información sobre todo no es fácil y más en el caso del cannabis también es entendible que un médico a la hora de hacer un diagnóstico prefiera utilizar un fármaco, no sé si mejor, pero al menos reconocido por las agencias reguladoras y considerado legal. A ver, no se puede juzgar, digamos, lo precavido de los médicos. Yo creo que es entendible y hace falta la información. Pero digo, por allí también se manejan con temor o en algunos casos falta dar información. Sí, seguramente falta información y formación, pero volvemos a lo mismo, está ausente el Estado y están ausentes las cuestiones que den seguridad. O sea, hay una gran inseguridad jurídica y sanitaria, tanto para el paciente como para el médico que lo prescribe. Sí, me parece también que hay que mirar un poco lo que hicieron otros países, cómo resolvieron la situación, que es bastante, en algunas cosas es más sencilla, la solución es más sencilla de lo que a veces parece y la situación en sí es más compleja. En la mayoría de los países, en Estados Unidos, en los estados está permitido, en Canadá, ahora en Inglaterra, en Israel, el uso de cannabis medicinal no equipara los productos que se usan a un medicamento exactamente. Se considera un ayudante medicinal, algo que ayuda, como decía Jorgelina. ¿Una terapia alternativa? No es una terapia alternativa en sí, es complementaria. La terapia, porque sigue habiendo un fundamento farmacológico y químico. Las terapias alternativas por ahí tienen otra visión, ¿no? Es una terapia complementaria. Y esto es un tema, porque nosotros, mismo en Argentina, en este momento, muchos de los médicos dicen, no, yo no lo puedo usar porque no tienen un grado de medicamento. Y la verdad que yo, en este momento, la postura que yo tengo es que me parece que habría que renegar del grado de medicamento para esto, porque va a ser muy difícil llegar a tener el compuesto del grado de medicamento. De hecho, existen, el Epidolex tiene un costo de $1.300 el frasco, cuando la misma droga, el mismo componente, el mismo producto, producido bajo normas de calidad, pero no por una farmacéutica, sino por una empresa química dedicada a esto en Estados Unidos o en Canadá, cuesta la séptima parte. ¿Eso se produce utilizando cannabis? Claro, el Epidolex es el único medicamento, uno de los 3 medicamentos que hay, y el único que tiene un producto natural que es CBD puro purificado de planta. ¿El frasco cuántas pastillas tiene? No, es un frasco de 100 mililitros, es un aceite. Un aceite. Sí.
Pero quiero decir, va a ser difícil que esto se transforme en... cumplan con todos los requisitos y todas las leyes para transformarse en verdadero medicamento. Me parece que no es la pelea más interesante desde mi punto de vista. Porque eso, además, es un espacio gobernado y tomado por las grandes empresas farmacéuticas. Y las grandes empresas farmacéuticas no están interesadas en esto porque detrás de esto no hay posibilidad de proteger bajo patente. Porque se trata de productos naturales, entonces no se pueden patentar. Entonces, ¿qué pasa? La empresa, hoy hacer un ensayo clínico para aprobar un medicamento, con toda la de la ley, cuesta en el orden de los 4, 5, 10, 30 millones de dólares. De hecho, el Epidolex se aprueba con un ensayo clínico bastante más sencillo, que hoy es criticado por parte de la comunidad médica. Porque en vez de tener 5.000 pacientes o 3.000 pacientes, tiene 300 pacientes. Entonces, digo, ese espacio de regulación de los medicamentos es un espacio que está muy estructurado y que le da al medicamento, lo transforma en una palabra no tan connotable, es una palabra muy poco polisémica, digamos. Un medicamento tiene que cumplir con una reglamentación. Y todo lo que es medicinal o todo lo que puede ser llevar el adjetivo medicinal no tiene por qué ser un medicamento, ¿no? Puede ser un complemento medicinal, puede ser un ayudante, y eso permitiría, o creo yo, si se eligiera este camino, se podría tener una legislación más blanda, más sencilla, que establezca condiciones de seguridad en el sentido de la producción y condiciones de calidad en el sentido de cuáles son las características que se requieren, sin que esto necesariamente provenga de una empresa farmacéutica o cumpla con todos los reglamentos que cumplen otros medicamentos. Porque va a ser muy difícil que esto ocurra. Ahí está interesante la presencia del Estado, ¿no? Por lo menos acá en Santa Fe este pedido para que sea el laboratorio de la provincia el que comience a... Sí, claro. Y la verdad que a nosotros nos indignó mucho la respuesta que se tuvo, la no respuesta, mejor dicho, que se tuvo para con Santa Fe y la respuesta relámpago que se tuvo para el gobierno de Jujuy. Bueno, pero porque allí hay una empresa detrás, ¿no? Hay un laboratorio, hay una empresa estatal creada 5 meses antes de firmar el convenio con el laboratorio. Está el hijo del gobernador conduciendo esa empresa estatal. Se dan algunos condimentos que hacen que uno realmente se indigne con esta doble vara porque, como dije antes, el laboratorio de Santa Fe, el LIF, me parece que tiene un reconocimiento muy bien ganado. Hay una política de Estado en ese sentido sostenida durante mucho tiempo y que seguramente se va a seguir sosteniendo. Y nos parecía a nosotros que era el ámbito ideal. Lamentablemente, como dije antes, nunca se tuvo respuestas. Nosotros inclusive acompañamos con una colecta de firma en toda la provincia de Santa Fe para que se diera una respuesta al LIF. Ahí advertimos la masividad del uso de aceite de cannabis, que si bien lo sabíamos, estando en la calle y viendo la cantidad de gente y los testimonios que nos brindaban, era una necesidad y una situación que el Estado debe resolver y no debe seguir manteniéndolo en una situación de clandestinidad, porque además este país tiene una historia triste en ese sentido. Nosotros hemos tenido vino adulterado, caramelo de propóleo adulterado, digamos, lamentablemente tenemos experiencias que costaron vidas y nos parece que más allá de que también en el cannabis medicinal hay una red solidaria muy interesante, porque yo dije antes que algo más de la mitad lo compraba y uno preguntará, bueno, ¿y el otro, el resto del porcentaje, de dónde lo obtiene? Hay un porcentaje menor que es el que lo obtiene a través de obra social y es básicamente el aceite estandarizado, pero después están los autocultivadores y la gente que dona, que ahí, bueno, ahí trabaja mucho la facultad analizando los aceites. Pero digo, hay una situación real que hay abusos de precio y no saber lo que la gente está comprando. Última, para cerrar, Jorgelina, si uno tiene una duda, ¿a dónde puede recurrir? ¿A quién le pregunta? Bueno, puede recurrir a la UOF. La UOF es un servicio que brinda información. ¿Qué significa UOF? Unidad de Optimización de la Farmacoterapia. ¿Y a dónde vamos? Bueno, puede llamar al Colegio de Farmacéuticos
Ahí, digamos, si bien las personas pueden ser entrevistadas también en la facultad, básicamente en el Colegio de Farmacéuticos le van a poder dar una cita con la UOF. Bueno, De todas maneras, discúlpame, creo que uno de los déficits hoy es justamente poder dar una respuesta a la cantidad de demandas que hay, de preguntas. Y en esto sí, yo creo que un poco lo que mencionabas vos antes, los médicos deberían recoger un poquito más el guante y tener una postura, porque en el fondo el referente más directo de la salud, del sistema de salud, es el médico, ¿no? En este caso, bueno, los farmacéuticos particularmente han tomado una actitud muy importante en esto, pero nosotros vemos que en realidad falta me parece a mí, un poco de crítica, falta un poquito de compromiso de la corporación médica con el tema. Hay una visión de que esto es un gran placebo. Yo he hablado con los médicos y dicen, bueno, esto sí, esto no, bueno, no importa, acá lo que quiera. Entonces, se entiende de que al tratarse de productos informales puede haber cierta reticencia o cierta reserva, pero me parece que hace falta un poquito tomarlo también desde el punto de vista del profesional médico. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno.